Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de hoy, el episodio 5. Estamos muy contentos de estar en este espacio, ya cada vez más habituados a estar platicando con la audiencia y los seguidores tanto de Kimbomba Radio como de @CICioficial. Pues les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Julio Domínguez, soy del Centro de Investigación Científica de Yucatán, estoy en el Departamento de Divulgación y voy a estar platicando semana con semana, todos los jueves a las 4 de la tarde, con todos ustedes, compartiendo un poco del quehacer de investigación y de divulgación que hacemos en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Esta tarde, pues como siempre, traigo un tema muy interesante poner sobre la mesa y pues tengo un invitado que en un momento les voy a presentar. Y el tema que hoy vamos a tratar es ¿qué es la metagenómica? Desde abejas hasta virus de papiloma humanos. Es un tema bastante amplio y se podría pensar que muy complejo, pero el día de hoy vamos a desenmarañar esta temática con un invitado especial. Pues muy bien, primeramente le agradecemos a la Kimbomba Radio que nos permite y nos abre sus puertas para poder hacer esta transmisión. Estamos muy agradecidos y por supuesto les invitamos a que sigan a Kimbomba y que sigan a @CISOficial en las redes sociales. En este momento estamos transmitiendo en vivo por ambas plataformas. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con nuestra primera sección. ¿Quién es él? Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos a un invitado que pues él es estudiante de posgrado en la unidad de biotecnología, Diego Garza González. Pues Hola, bienvenido, platícanos un gracias. poco sobre ti, Diego, a qué te dedicas, qué estás haciendo y un poco de tu formación, ¿no? De qué estudiaste para que la gente que nos está viendo y está siguiendo la transmisión, pues conozca un poco sobre ti. Bueno, yo estoy estudiando el posgrado, el doctorado en biotecnología. Yo estudié biología en la UADY. Luego hice mi maestría en el CICI, en el área de recursos naturales, en la unidad de recursos naturales. Ahí trabajé comida de abejas, básicamente, y microbios de la comida de las abejas. Y ahorita estoy en la unidad de biotecnología estudiando el virus del papiloma humano. ¿Qué más? Pues yo inicié en esto de la ciencia, fíjate que yo quería ser abogado, Ok, pero di el cambio, muy distante sí, de lo que haces hoy en día, es, pero di el cambio a partir de una estancia de investigación en la prepa, estudié en la prepa uno y una maestra me invitó a participar en un verano de investigación organizado en el IDEO Noguchi, que está frente al Centenario, y pues entré al laboratorio, haz de cuenta que ves alrededor y quedé cautivado, ¿no? Desde el olor, los aparatos y también el qué hacer, ¿sabes? Porque es como, no es lo mismo hablar francés que vivir en Francia, ¿no? El entorno y todo lo que se desenvuelve alrededor, pues me encantó y creo que a partir de ahí es que dije, no, esta es mi vocación. o sea, te quieres dedicar a eso. Sí, mi vocación está en la ciencia, definitivamente. Oye, cuéntanos una anécdota. ¿Te acuerdas qué fue lo primero que estuviste conociendo, trabajando cuando llegaste al IDEYO? Ah, Porque tuvo que ser ajá. algo muy cautivador para que totalmente dieras el giro y te dedicaras ahora a la biología. Fue inmunología, un laboratorio de inmunología, y hicimos varias actividades muy básicas. Era, por ejemplo, extraer ADN, conocer un poco la anatomía de los ratoncitos, ¿no? Porque utilizan modelos animales, cómo es un bioterio, que es el lugar donde tienen a los animales, ¿no? Para el experimento. Resulta que era una especie de aquí, Peromyscus yucatanicus, además. Entonces, era estudiar una especie que se usa como modelo científico y que era de aquí. Entonces, desde ahí, desde trabajar con animalitos, lo que es la extracción del ADN y todo esto más complejo, todo eso lo llevé en ese verano, a los 18 años. Y bueno, también es una buena oportunidad, si cabe mencionar, que los chavos que estén en secundaria, prepa, se metan, ¿no? A estas estancias de investigación, porque les cambia, ¿no? La perspectiva a cómo es un laboratorio de docencia, ¿no? Es lo mismo, te envuelve de otra manera. Claro. Oye, digo, y aprovechando que tocaste el tema, pues quiero invitar a toda la gente, sobre todo a los jóvenes que nos lleguen a ver que están en edad de secundaria y prepa. El 10 de junio en las redes sociales del CICI, en @CISOficial, vamos a lanzar la convocatoria justamente de un programa que se llama Talento CICI, Ujú, ujú. que es pues un semillero de científicos, si lo queremos ver de esa manera, va a ser como Diego le pasó, va a llegar al laboratorio y van a ver esta experiencia de ser científicos por 2 semanas. Les invitamos, es una actividad sin costo y bueno, a partir del 10 de junio pueden encontrar la convocatoria y participar. Pero bueno, no nos distraigamos del tema y vamos a volver contigo, Diego. Entonces, pues la verdad, qué interesante saber que te cautivó el mundo de la ciencia, que iniciaste en este pues maravilloso mundo y luego ahora en la biotecnología. Ujú, ujú. Platícanos un poco cómo es pues ya estás estudiando esto de la metagenómica. Y pues vamos a dar un contexto de qué es la metagenómica, qué es lo que está estudiando, porque es el campo de estudio al que tú te estás dedicando hoy en día.
Sí, mira, yo inicié en esto en el 2015, todavía en la licenciatura, a partir de una estancia. Es que de las estancias es importante porque te sumerge en muchas cosas. Y bueno, hice una estancia en el extranjero donde estaba empezando esto de la microbiota. Y ahí pude comprobar qué es, bueno, ver, ¿no? Cómo es una hipótesis científica demostrada gráficamente. Es decir, eran personas que tenían síndrome de colon irritable y se les tomó la microbiota y se plasmó, así como las muestras son puntos, ¿no? Y cómo se separan completamente. Y eso era para mí la hipótesis así, cumplida, ¿no? Se predecía que la gente que tenía una cierta condición lo iba a tener diferente por esto, y se pasó. Entonces ahí yo quedé de, esto es lo que debo estudiar, microbiota, y eso se estudia a través de la metagenómica. Oye, Diego, te voy a interrumpir un momento Dame. porque Ujú. acuérdate que estamos con público no especializado. Ah, Entonces, claro. por ejemplo, si no sabemos qué es la microbiota, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Es lo mismo que la flora intestinal? Sí, fíjate que sí, es un término común, flora intestinal, pero no son flores, son bacterias, ¿no? Y muchos otros organismos, también hay algunas levaduras, honguitos, entonces se le llama microbiota y pues es las bacterias en general que están en nuestro intestino. Muy bien. Oye, está muy bien ir haciendo estas acotaciones No, porque adelante, nos adelante. sirve para ir aprendiendo de este maravilloso mundo de la ciencia y pues cada vez que tengamos un invitado, pues ir teniendo como mucho mayor apropiación de lo que estamos Claro, escuchando. claro. Oye, Diego, y hoy en día, ¿qué aplicaciones tiene esto? O nos puedes compartir, sé que las aplicaciones quizás sean innumerables o nos tardaremos mucho en abordarlas, pero ¿qué aplicaciones tiene la metagenómica o qué ejemplo nos podrías contar acerca de dónde podemos encontrar estudios de metagenómica? Fíjate que esto de la metagenómica inició casi a partir del 2010. La metagenómica lo que hace es estudiar conjuntos de genomas, es decir, el material genético de un lado. Particularmente es más sencillo estudiar el de microorganismos, porque es más chico, porque por distintas razones es más como fácil trabajar con ese tipo de modelos, y esa ha sido su aplicación, en el área de microorganismos sobre todo. ¿Y qué pasa en el área de microorganismos? Pues los microorganismos están casi en todos lados. Y esta tecnología, que, o sea, vino de la mano con una tecnología, vino a revolucionar lo que entendíamos de los microorganismos. Antes entendíamos que nos enfermaban y todo, pero esto vino a cambiar la forma en la que los estudiamos. Entonces, como que hubo una reevaluación de todo esto, y dentro de eso estuvo, por ejemplo, hay perforaciones que hacen en la Antártida, ¿no? Y en los polos, con tubos así como de los de petróleo, y sacan muestras de hielo, y ahí ven qué microorganismos hay a partir de la metagenómica. Han encontrado mamuts, ¿no? Y ven en qué microbiota tenían, ¿no? Su flora intestinal, como llamamos, pero de mamuts. Y ha sido de ciertos ambientes, por ejemplo, de cenotes. Hay proyectos aquí en Yucatán que se han hecho a partir de cenotes para ver qué bacterias están creciendo ahí. Y bueno, es en el lado de los ambientes, ¿no? Como curiosos, como que podrían provocar cierta atención, ¿no? Pero también en el área de salud, ¿no? Como esto que llamaba del colon irritable y otras cuestiones como el acné también, es una cuestión que tiene que ver con bacterias, y eso se estudió y se avanzó a partir de la metagenómica. Muy bien. ¿Y qué otras aplicaciones, si nos vamos un poquito al ámbito de las abejas, podrías contarnos qué aplicación podría tener ahí? Porque sabemos que Claro. tú también te dedicas a la apicultura, Ujú. y pues eres amante de las abejas, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir un poquito cómo se aplicaría para que la gente que nos ve y yo también podamos comprender un poco más este Claro. aspecto de la metagenómica. Pues como nosotros somos importantes, ¿no? Y tenemos nuestro aparato digestivo, las abejitas también tienen su sistema digestivo, y se ha estudiado a través de metagenómica, es decir, vamos a tomar las muestras de intestinos de abejitas y ver qué hay. Y que luego empezaron con a ver qué hay en condiciones de enfermedad. Y por ejemplo, hay una bacteria en humanos que se llama Helicobacter pylori, que causa úlceras, ¿no? Es parte de nuestra microbiota normal, pero en ciertas condiciones pues causa una enfermedad. Las abejas tienen una bacteria muy similar, no se llama igual, es Frischera perrara, pero les causa igual, como lo tienen en el píloro, y causa, por ejemplo, esta cuestión de, ¿cómo se llama? Cicatrización. No, no reflujo, pero cicatrización, ¿no? Pasa algo similar. Y también tienen bacterias que les ayudan a tener, como una parte de probióticos, ¿no? Como que les ayudan a digerir más las cosas. Entonces, tanto es aplicable a modelos humanos con su tracto digestivo como es modelo para abejas. En mi caso, yo estudié qué hay en su comida, en el pan de abeja. El pan de abeja es como su fuente de proteínas, ¿no? Entonces nos interesaba ver
si están adquiriendo como bacterias de ahí que sean interesantes y sobre todo también levaduras, si además estaban contribuyendo ahí. Ese fue mi trabajo de maestría, trabajar con lo que sería la comida de las abejas desde un punto de vista microbiológico. Ahorita que nos estás platicando ya de algunos ejemplos, podemos deducir, y tú me dices si no es cierto, que a partir de los estudios de la metagenómica podemos obtener mucha información que puede ser muy valiosa, que luego podemos utilizar para otras investigaciones, que nos puede servir de punto de partida para iniciar nuevos objetos de estudio o incluso para hacer como también trabajos con otras disciplinas. ¿Es Claro, cierto? claro, claro. Esto lo que vino a hacer la metagenómica es que antes, si yo iba a un ambiente, punto a un río, y quería ver qué bacterias hay, tenía que agarrar bueno, la muestra, llevármela al laboratorio y sembrarla en, pues podría llamarse caldos nutritivos, ¿no? O sea, condiciones de nutrientes similares a las del río o del volcán o de donde yo quisiera. Y es muy difícil. Es muy complicado reproducir en un laboratorio un ambiente extremo también, ¿no? Y sobre todo también que hay bacterias que son anaerobias, que no toleran estar en oxígeno. Y entonces tengo que diseñar algo especial. Entonces era muy demandante en infraestructura, en tiempo, porque tenía que, si salen 5 en una plaquita, en un gel, tenía que irlas separando, etcétera. La metagenómica lo que vino a hacer es como si fuera el lugar y tomar una fotografía. Ya no tengo que recrear esas condiciones. Tomo la muestra, extraigo el ADN y lo mando a un laboratorio a secuenciar y entonces ya puedo ver con mayor amplitud todas las bacterias que pueden haber. Entonces eso ya da pie a que pueda conocer mejor la diversidad de bacterias que hay y eso ya tiene Y en un muchas más conjunto. aplicaciones, ¿no? Sí, Ujú. de hecho, ahí estuve leyendo un poco sobre para poder platicar contigo de manera más asertiva. Y sí, decía que una de las ventajas es esa, que resulta un poco más accesible, mucho más, abarcas de manera más rápida lo que estás estudiando y también en tema de infraestructura y de costos, resulta que con la metagenómica también puede ser como más eficiente el uso de los recursos económicos en una investigación científica. Claro, claro. Sí, por ejemplo, te doy fácil en un proyecto, que es el mío, más adelante ahondamos, pero si llegaran a mí 20 hombres, ¿no? Yo trabajo con hombres, se les toma una muestra y crecen 5 bacterias por cada uno de ellos, tendría que hacer 100 plaquitas de Petri. Nada más te digo que en mi proyecto llegaron 205. Serían más de 1000 placas que tendría que trabajar y de ir aislando y cuidando que no se me mueran, es Cuidando los ambientes. cuidando los ambientes y a las bacterias mismas, dándoles nutrientes. Algunas se mueren después de unas horas, unas tardan una semana en crecer, además el tiempo. Entonces, sí, en un aspecto de conocer qué hay, yo ya puedo mejorar mucho ese tiempo. Y además, si ya sé quién está, ya puedo apuntar específicamente, necesita esto. Entonces ya voy con los instrumentos y lo necesario, porque a lo mejor necesito trabajar con la bacteria, ¿sabes? A lo mejor sí la necesito físicamente, pero no sé si la voy a pescar así, así. Pero si yo ya sé quiénes están, pues pongo un antibiótico específico para que no mate a mis otras, ¿no? Y no compitan entre ellas. Entonces, en eso ayuda mucho la metagenómica. Claro, es como si está la aguja en el pajar, quitas la paja y ya te queda la Ujú, aguja y la encuentras exactamente, más rápido, ¿no? claro. Oye, la verdad está bastante interesante y es un tema como relativamente nuevo y pues que no es tan común que escuchemos que alguien se dedica a la metagenómica. Entonces, qué interesante que estés aquí con nosotros. Y oye, además de esta ventaja económica, Diego, ¿qué otras ventajas también representa estudiar la parte de la metagenómica? Ya nos contaste pues algunas. ¿Crees que nos haya faltado alguna? Pues también es una cosa un poco nueva, pero está entrando en mucho tema de informática. Este tipo de cuestiones requieren poder de procesamiento, ¿no? O sea, los datos ya no se analizan en una laptop común, ¿no? Tienes que tener como un centro de cómputo especializado y todo, y normalmente los centros de investigación los tienen, ¿no? En nuestro caso es Jobón, así se llama, porque Jobón viene de colmena y es como eso, ¿no? Tenemos un conjunto de computadoras que trabaja como colmena. Y pues entran ya algoritmos más complejos como esto del machine learning y todo esto que está llegando para poder predecir mejor a través de esos datos si puede aparecer esa bacteria en dadas condiciones, ¿no? Este conjunto de bacterias con esta abundancia me predice si está o no enfermo a esta persona, me predice o no si tiene, no sé, riesgo de adquirir cáncer de colon, ¿no? Que es un estudio que se ha hecho, o otras cuestiones, ¿no? Entonces ha escalado a trabajar desde un punto de vista de esto de lo nuevo de la informática y de la inteligencia, bueno, del machine learning.
Oye, qué bueno que lo mencionas, porque en el CISI, como bien dices, tenemos el Ujú, Jobón, y ujú. será muy bueno que un día hablemos sobre el supercómputo y cómo es una herramienta de la biotecnología y de otras ciencias que tenemos en el CISI. Pero bueno, ya más o menos nos adelantaste que tú estás trabajando con el virus del papiloma humano. La Ujú, verdad es ujú. que sería muy mal no abordar este tema, aprovechando que No, es tenemos a alguien que importante. está Ujú. estudiando. Entonces, ¿nos puedes dar una introducción sobre, hemos escuchado mucho sobre el virus del papiloma humano, mejor conocido como VPH, Ujú, que ujú. es familiar para muchos de nosotros, y debería ser familiar para todos. Entonces, Sí, platícanos, Diego, ¿qué es este virus? Y cuestiones generales, también creo que vale mucho la pena, cómo se puede infectar una persona del VPH, y si nos da tiempo, también algo de prevención, cómo se podía prevenir. Creo que es importante tener sus micrófonos y aprovecharlos. claro. A ver, el VPH empezó con un problema. Se contagia, en resumen, en contacto de piel con piel, mucosa con mucosa. Esto se refiere sobre todo a cuestiones de, vamos a hablar de índole de transmisión sexual, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, en mujeres representaba un riesgo muy alto porque el 99% de los cánceres cervicouterinos están relacionados a BPH, ¿no? Ah, entonces, pues se lleva una cultura, ¿no? Desde mucho tiempo de prevención en mujeres, con el Papá Nicolau, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con hombres? Parte de, claro, fungir una parte de que son un poco como dispersores, ¿no? Porque lo que pasa con esta infección es que es asintomática, ¿no? No genera síntomas bueno, ciertas eh, genotipos se dice, como tipos de BPH, generan verrugas, ¿no? Pero otras son asintomáticas, ¿no? Hasta que ya derivan en lesiones de cáncer. Entonces, la cuestión es que son asintomáticas y se pueden transmitir sin que tú lo sepas. Y eso es pues peligroso, ¿no? En el sentido de los hombres, pero también hombres que pues tienen relaciones de forma receptiva, esto es algo nuevo, pues también están en un alto riesgo. Y entonces aquí surgen grandes preguntas acerca del VPH y hombres, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Y una de ellas fue, bueno, se sabe que en mujeres la microbiota juega un papel en la defensa de muchas cuestiones. Y si la microbiota de las mujeres cambia, hay más riesgo de adquirir VPH y otras cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres? Esa fue la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la microbiota genital masculina, ¿no? Si cambiara. Y entonces eso es lo que se hizo como pregunta y como objetivo. Eso te iba a preguntar, si te Ajá. referías a la microbiota, en el principio estábamos hablando de la microbiota intestinal, pero en este No, caso ya nos es especificaste que es la microbiota genital, genital. claro. En el caso de mujeres, microbiota genital. En el caso de hombres, sería la microbiota de la piel, ¿no? Del genital. Eh, um, entonces, pues lo que tratamos de hacer es buscar estos, con la metagenómica, bacterias, ¿no? Porque se habían hecho aislados, etcétera, pero la microbiota de piel es muy difícil. La piel si lo pensáramos, de pronto es como una selva, ¿no? Cuando hay este vello, ¿no? Porque pues representa lugares donde hay sudor, donde están hidratados, pero también hay zonas donde no hay, ¿no? Y entonces son zonas secas. Entonces es un lugar hostil ajá, con relieves, exactamente, es un lugar hostil para vivir como microbiota. Entonces es una microbiota difícil de cultivar. Con la metagenómica, aquí la aplicamos y descubrimos como a 5 bacterias que sí están asociadas al VPH, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Que encontramos 3 que los hombres que están infectados la tienen como alta en abundancia y 2 que están en baja abundancia. Y si planteáramos esto como una escena del crimen, ya tenemos a quién interrogar, ¿no? Hay 2 que de repente parecen víctimas, que son los que disminuyeron, y 3, ¿no? Como sospechosos. No sabemos qué hicieron, para eso tendríamos que aislarlos, pero ya sabemos quiénes son, ¿no? Ya tenemos unas personas a quienes interrogar sobre esto, ¿no? En esa selva, pues ya es más fácil que los encuentre porque ya los conocen. Ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, y lo que se plantea es, ¿qué pasó primero? Es una pregunta que sigue, ¿no? ¿Infectó el virus y cambió la microbiota? ¿O al revés, la microbiota cambió y eso a lo mejor permitió que fuera más fácil la infección? Esa pregunta se logra a través de un estudio longitudinal, que significa seguir a través del tiempo. Y ya se había hecho en VPH, ¿no? Se sigue como cuando una persona no está infectada, se infecta y cuánto tiempo tarda en eliminar la infección. Pero ahora también sería un componente importante entender qué pasa con la microbiota.
si cambió antes, después, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Ahí es la pregunta que sigue. Y ese estudio me dijiste longitudinal, Ujú. sí, ¿verdad? Es en el tiempo. ¿Se había hecho antes con los hombres porque Sí, normalmente se estudiaba más las mujeres, por lo que puedo ajá, entender? ujú. Se ha hecho, pero solo contemplando el virus, no la microbiota. Afortunadamente, pues en este proyecto que se ganó en el CICI, ¿no? En colaboración con la WADI, con el Hideo Noguchi, pues es pionero en esa parte, ¿no? De explorar la asociación de BPH y microbiota. Y ahorita que estás tocando el tema del proyecto, Ujú. que la gente se entienda un poquito que también los proyectos de investigación científica en ocasiones son financiados por el gobierno de México, por instituciones internacionales, dependiendo, ¿no? Entonces ustedes Claro, están por el gobierno de México, por sí, CONACYT. exactamente. Ah, muy bien. Y es Y multidisciplinario porque involucra el CICI y al Hideo Noguchi. hoy del CICI, ¿a qué investigador está trabajando contigo esto? La doctora Aileen O'Connor, ella es mi asesora de tesis. Ah, Ujú, excelente. Muy bien, pues saludos a la doctora Eileen. Pues está bastante interesante. Creo que es muy novedoso, Diego, esto que nos estás platicando, porque como bien dices, como que siempre se asocia que el VPH es como algo que afecta de manera pues más contundente a las mujeres. Deriva en cáncer cervicouterino, pero pues también existe en hay los factores de hombres riesgo en y hombres, pues los claro. hombres que tienen sexo con otros hombres pues tienen mayor riesgo, por lo que nos acabas de contar, es lo que Ujú, entiendo. más o menos, exactamente. Digamos que los hombres, el 90% de las infecciones por VPH se remueven después de 2 años, ¿no? Eso es como una buena noticia. Pero ¿qué pasa con ese 10% que queda? Y apenas como que están surgiendo los estudios que involucran a hombres que tienen sexo con hombres y sacar las estadísticas, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Al cuánto tiempo ya estamos viendo datos de que aparecen lesiones de cáncer? Y asociados al VPH, en hombre, el 50% de cánceres de pene están asociados al virus y el 80% de cánceres de zona este, eh, rectal, ujú, Ok, entonces puede ser cáncer en zona rectal, cáncer de pene. de Ujú. Es pene, menos común, pero puede puede pasar. pasar, exactamente. Y sucede, es lo malo del virus. Este es un virus que se detecta poco en hombres. Es otra invitación, ¿no? A que los hombres en algún punto se hagan estudios de BPH, ¿no? Porque es una lesión, perdón, una infección asintomática. Es difícil saber si la tienes hasta que ya empiezan a surgir problemas. La De hecho, importancia ujú, del cuidado de la salud, ¿no? Y estar ujú, monitoreando nuestra salud sexual, tanto hombres como mujeres. Creo que es igual de exactamente, importante. Y yo exactamente. creo que también es importante visibilizar estos temas porque a lo mejor muchos ni siquiera sabemos que tenemos estos riesgos de tener ese tipo de infecciones y hablarlo siempre, quitar los tabús y hablar de los No, temas, creo desde que es luego. lo importante. Sí, a través de redes sociales está una página de Facebook dedicada a eso, que fue donde se lanzó la convocatoria, que llegaron 205 hombres, ¿no? Y ahí se discuten temas de BPH. Un poco al final, les digo cómo se llama la página de Facebook. También ahí yo soy administrador, entonces si tienen dudas las pueden lanzar en la página de Facebook Oye, pues excelente, del Diego. proyecto. Si Ujú. tienen dudas sobre este tema, nos pueden dejar en la caja de comentarios de aquí de la Quimbomba Radio, sus preguntas. Si nos da tiempo, que creo que vamos a tener unos 5 minutos al final para ver si alguien tiene alguna Ujú. duda y vale la pena que, aprovechando que te tenemos aquí, puedas compartir. Y si alguien quiere hacerla de manera más privada por todo aquello del tema, pues ahí con Claro, Diego al final adelante. les pasa el contacto. Oye, Diego, pues vemos que esto de la metagenómica, la verdad, tiene un impacto bastante positivo en cuanto al estudio en ámbitos de la salud pública y cuestiones de la salud y en este caso de la salud sexual. ¿Qué otro ejemplo nos podrías dar sobre esta aplicación en la salud? Pues mira, ha habido esto que menciono de tratar de buscar cómo nuestra microbiota nos puede informar de cosas. En humanos es muy difícil. La microbiota varía entre humanos mucho. Sin embargo, se trata de buscar patrones, ¿no? Esa es una de las cuestiones de los científicos, que tratamos de buscar patrones, ¿no? Y ver que se repitan la reproducibilidad. Y eso es a veces difícil de lograr. Sin embargo, con esto de microbiota se han dado avances. Por ejemplo, en el caso de la cirrosis, ¿no? Se ha tratado de buscar cómo cambia la microbiota en personas con cirrosis. Y este estudio se hizo, además de ser multidisciplinario, fue a través de grupos de distintos países, ¿no? Usaron una cohorte italiana, ¿no? O sea, un grupo de personas de Italia, luego un grupo de personas de Estados Unidos y también me parece que un grupo de personas de China, ¿no? Y entonces vieron si además de
los italianos, ¿no? Donde tú haces tu estudio, se podía reproducir, ¿no? En otros países. Y sí, parece ser que hay un modelo que dice, estas especies si cambian así y así y así, te tienes que ir a checar, ¿no? Entonces es un poco también llevándolo a la medicina preventiva, ¿no? Que el tema de la cirrosis pues puede involucrar muchos pasos, ¿no? Hasta llegar, entonces que podría ser un peldaño más abajo de decir, oye, esto es sospechoso, ¿no? También con con cáncer colorectal hay algo así, un estudio de que en Estados Unidos pues es muy caro el servicio de salud y todo, ¿no? Entonces un perfil microbiano puede ser más rápido y decir, ah, ok, tienes este perfil microbiano, puede que sea mejor, puede que sea buena idea que te vayas a hacer una colonoscopía, ¿no? Que es un estudio más avanzado. Si bien se dice que en la salud pública siempre la prevención como que es piedra angular de, pues, del bienestar de las personas y como bien nos estás poniendo esos dos ejemplos, pues prevenir es mucho más sencillo el estudio, mucho más económico, mucho más accesible. Y bien, pues se nos está acabando el tiempo, Diego, pero si nos quieres recomendar la página de Facebook que administra sobre este tema para que las personas que estuvieron escuchando y siguiendo esta transmisión pues puedan enviarte algunas preguntas de manera ya más particular o si quieren conocer pues de este tema y que puedan estar en contacto contigo, pues ya sea que tú les atiendas o les dirijas a algún lugar donde puedan tener información pues oportuna para hacer estas detecciones, para conocer más sobre el BPH y también si quieren sumarse a lo mejor en alguna nueva fase de tu estudio que Claro. probablemente vas a continuar, ¿cierto? Sí, intentaremos, ¿no? Hacer más estudios respecto a esto y con nuestra población, sobre todo de estudio. Debo decirte que el 80% de los hombres que acudieron a nuestro estudio son hombres que tienen sexo con hombres y eso habla pues de algo, ¿no? De que a lo mejor hay una cultura de prevención o de que siente vulnerable. Esas mismas preguntas también hay que hacerlas, ¿no? Desde el ámbito de ciencias sociales, ¿no? Hay que hacer un poco más y checar, ¿no? Entonces, la página se llama Por ti por los que amas, detección BPH en hombres en Muy Facebook. bien. Pues vayan y síganla. También yo creo que hay que seguirla, hay que compartirla y como bien dice Diego, creo que esta parte de la visibilización de este tema pues va a ayudar a quitar esos tabús, a que lo comprendamos mejor. Y pues nos quedan unos minutos, Diego, y creo que les podemos aprovechar, ya que estamos aquí, Adelante, para hablar adelante. un poquito más también del tema con las abejas. Nos estás Ujú. platicando que estudiaste el tema de la Muy, muy, microbiota, muy amplio. pero creo que fue muy amplio y Sí, tenemos un par de minutos antes de cerrar con la entrevista. Yo creo que a la audiencia le podría interesar. Ya vimos cómo aplica en la parte de la flora intestinal, perdón, de la microbiota ajá, intestinal de los seres humanos. Platicaste también el tema en particular de la microbiota que existe en la piel genital de los hombres y de las mujeres para ese estudio. En particular fueron los hombres. Pero, ¿qué pasa con la microbiota de las abejas? pues mira, en este asunto nosotros tenemos abejas nativas, ¿no? Entonces ahí hay una gran exploración que podemos hacer y el Sisi, bueno, a través de mi tesis de maestría, la doctora Eileen también asesoró una tesis, una compañera, donde estudiaban mieles de melipona y la microbiota y fue un artículo publicado y entonces por ahí va un poco aprovechar pues no solo de las abejas también en general, sino también de nuestras abejas nativas, ¿no? Y ahí hay preguntas que responder acerca de la microbiota, ¿no? También, creo que ya está surgiendo, ¿no? El ruido a partir de esto en otros centros de investigación. Y bueno, la parte de la salud de las abejas, pues es muy importante, ¿no? Sobre todo porque hemos visto temas de colapso de las abejas y todo esto, ¿no? Entonces, estudiar como íntegra, ¿no? Los microorganismos. Es más, hay abejas que son nativas, bueno, son de Brasil en realidad, pero son abejas sin aguijón, así se llaman, que necesitan un hongo en su comida para poder desarrollarse. No pupan, se dice, no avanzan de estadio, así como las mariposas que hacen su capullo. Algo así. A las abejas nativas, lo que hacen las abejas es poner comida y cerrar completamente una cápsula, ¿no? Llamémoslo así. Y ahí ponen el huevo y entonces crece un hongo alrededor de esa comida que ponen y cuando es larva la abeja empieza a comerlo. Y si no tiene ese hongo, no puede desarrollarse en abeja. Así de importante es la microbiota, porque es un hongo que sí se va viendo una tela, pero es microscópico, ¿me entiendes? O sea, al final de cuentas, para investigarlo, pues
vale la pena hacer uso de estas herramientas, ¿no? Diego, pues, esperemos tenerte en un nuevo programa Ah, de claro. aquí de Cienciacional para que nos platiques más tema de las abejas, porque sabemos que estudiaste este tema en la maestría y con resultados bastante favorables en el pan de abeja, como Ujú. le denominaste, y ya todos, algunos de los que conocimos tu proyecto así ya le denominamos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Eres bienvenido cuando gustes de nuevo aquí a Gracias, Julio. Sensacional. Hacemos extensiva esta invitación para todos los integrantes de la comunidad Sisi, a quienes les mandamos un saludo. Últimamente vienen muchos los de biotecnología, qué bueno que están compartiendo todos esos temas, pero ojalá se animen los de otras unidades. Claro. Y bien, les recuerdo que mi nombre es Julio Domínguez. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión, tanto en la Quimbomba Radio como en @CISOficial. Les invitamos a que nos vean y nos escuchen. Estamos todos los jueves a las 4 de la tarde compartiendo con ustedes diferentes temas y aspectos sobre ciencia, sobre fenómenos naturales, sobre cuestiones que nos rodean, para entender por qué pasan las cosas y por qué pasa lo que pasa. Entonces, cada semana vamos a estar platicando con ustedes. Muchísimas gracias a la Quimbomba Radio que nos permite poner esos micrófonos para compartir la ciencia con el público. Síganos en las redes sociales, @CISOficial, y los invitamos en la próxima semana. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se llama Estrategia para reducir la huella de carbono en la industria de la aviación. La verdad no se lo pierdan porque estamos desarrollando, bueno, los del CICI están desarrollando combustible, alternativas de combustible que ya no son tan agresivas con el medio ambiente como es la turbocina. Wow. Entonces, nos vemos, esperemos que nos escuchen. Esto fue Cienciacional y nos vemos el próximo jueves. Chao.